de innovación es propiamente temas como el generarlo si es necesario. Por eso es que muchas veces cuando hablamos del tema de innovación se asocia a temas de investigación. Todos los proyectos de research o R&D que tenemos que realizar para poder innovar. O también hablamos del tema de innovación y automáticamente lo asociamos a un tema tecnológico, es decir, un tema vanguardista. Y vamos a ver que no necesariamente tiene que ver con la tecnología. En mi caso, pues yo estudié ingeniería en sistemas propiamente, entonces pues veo mucho el tema de cómo aplicar la tecnología a la resolución de problemas, pero no necesariamente todo lo que tiene que ver con innovación o el tema de emprendimientos tecnológicos van a estar directamente amarrados a la tecnología. Y también vamos a ver que dependiendo cómo esté ligada la tecnología, si son realmente innovaciones tecnológicas o no, o la innovación o la tecnología pasa a ser una herramienta más que soporta la innovación. Si vemos otras definiciones precisamente de la innovación, la definen como la innovación es la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la organización industrial y de manera continua y sobre todo orientados al cliente, consumidor y usuario. Entonces vemos el otro tema que es muy importante, pues por el lado es que podamos crear productos, servicios o vamos a mejorar en procesos, pero que siempre vamos a estar muy ligados a la relación del mercado, es decir, a que haya un consumidor, haya un usuario que necesite estas innovaciones, porque yo puedo crear el mejor invento, pero si no tengo un mercado o un usuario al final que vaya a estarlo utilizando, de nada sirvió el proceso. Dentro de todo esto vamos a encontrar también que a nivel mundial hay otro tipo hay estándares, incluso ya en temas de innovación, ya no es un proceso de, bueno, voy a sentarme a pensar una idea y eso es parte del proceso innovador. Vamos a ver que realmente hay procedimientos, hay técnicas que me permiten precisamente desarrollar estos procesos de innovación, ya sea en un emprendimiento o en empresas que ya están establecidas y cómo poder innovar dentro de ellas. Para esto vale la pena poner un poco en contexto los tipos de innovación que vamos a encontrar de acuerdo a la naturaleza, con la que estamos muy acostumbrados y tal vez asociamos mucho el término innovación es cuando hablamos de la innovación en producto. Vamos viendo toda la evolución, esto lo podemos ver incluso con el mismo tema de los teléfonos móviles, los smartphones, cómo han ido evolucionando y cómo cada vez tenemos equipos más pequeños con más funcionalidad o más capacidad de procesamiento. Pueden ser innovación organizacional o dentro de la organización de las empresas. Puede ser una innovación en marketing o en la forma en que estamos comercializando nuestros productos o en la forma en que lo estamos distribuyendo. Incluso veamos cómo fue la transición de anteriormente tener tiendas de segmento al detalle y ahora manejarnos casi en todo en plataformas de e-commerce y compras en línea. Cómo estamos haciendo uso de la tecnología precisamente para innovar en medio de cómo comercializar productos. O puede haber innovación en procesos. Entonces, esto está definido bajo los tipos de innovación de acuerdo al manual de Oslo. Van a encontrar muchas definiciones de innovación y cómo se clasifican. Realmente estamos tratando de guiarnos bajo una de ellas. No les podría decir que hay una mejor que otra. Simplemente hay que tratar de comprender una y sobre esa tratar de definir qué tipo de innovación es la que uno está realizando. Si medimos la innovación por su magnitud, estas pueden ser clasificadas como innovación incremental o innovación radical. Y la innovación incremental es cuando estamos viendo que existía algo y estamos viendo cómo podemos ir mejorando ese algo. Si hablamos del tema de una bicicleta, como en un inicio era una bicicleta tradicional, a cómo ahora encontramos bicicletas en el mercado que ya tienen colocado un motor y se cargan automáticamente, simplemente porque sigue siendo el mismo concepto de una bicicleta, pero nos ahorra energía porque puede tener un motor incorporado. Podemos hablar ya de innovaciones radicales o disruptivas, realmente como lo son proyectos como Uber o Airbnb. Un Uber agarró el mismo concepto del vehículo, pero cómo cambió la forma del modelo de negocio de brindarnos un servicio de transporte, de la misma forma como lo hace un Airbnb en los temas de hospedaje prepandemia. Y ahora bien, si lo vemos según el tipo de tecnología, la innovación puede ser tecnológica o puede ser innovación no tecnológica. Y la diferencia va a ser de acuerdo a si el producto, proceso, la comercialización, modelo de negocio u organización dentro de la empresa tiene un componente tecnológico que es principal, es decir, la novedad dentro de nuestro proceso de innovación es la incorporación de esa tecnología. Por ejemplo, ahora oímos hablar mucho del tema de transformación digital. Entonces, ¿qué factor considera la tecnología dentro de esa transformación digital dentro de las empresas? Es decir, toman papeles muchas veces muy relevantes. O proyectos como los carros autónomos o eléctricos, como lo son los proyectos de Tesla o los proyectos relacionados a Elon Musk.
y cómo estos pueden ser clasificados por alta tecnología, tecnología intermedia o baja tecnología o tecnología artesanal. También pueden ser proyectos que la tecnología puede estar aplicada, pero solo es una parte más del proceso. Por ejemplo, si yo aperturo una tienda de e-commerce, meto una página de internet para poder vender productos, realmente no se puede considerar de todo como una innovación tecnológica. Posiblemente estoy cambiando el proceso en que le hago llegar mis productos a los clientes, pero no estoy innovando como tal en una plataforma electrónica. Por otro lado, puede ser donde si me estoy enfocando en que mi plataforma de ventas en la web haga algo especial y la forma en que mis clientes están comprando realmente es novedoso, puede ser que sí esté contemplada la innovación dentro de este concepto. Como les decía, estos son algunos conceptos teóricos que vale la pena tener claros al inicio para poder definir dentro de qué categorías estoy innovando, ya que realmente el proceso de innovación, como lo vamos a ver, no es simplemente sentarse y decir, bueno, voy a tener la mejor idea y me voy a sentar hoy en la tarde a ver qué se me ocurre, sino que realmente vamos a encontrar que hay metodologías que nos van a ayudar en ese proceso, y no solo a nivel individual, sino que también a nivel grupal. Cuando nos vamos a ver el tema de metodologías, es que porque muchas veces tenemos que entender que cuando estamos buscando innovar, esto es una disciplina también, realmente tenemos que seguir un proceso. Como les decía, no es sentarnos y nos vamos a poner a pensar cuál es la mejor idea que se me puede ocurrir en este momento, sino que realmente cómo podemos tomar estos procesos que me van a permitir no solo saber si la idea que tengo es buena, pero también me van a permitir. Solo disculpen, ¿mi pantalla se está compartiendo o no se está compartiendo? No nos está compartiendo. No nos está compartiendo, ¿no? Disculpen, solo voy a hacer una pequeña pausa aquí porque creí que estaban viendo mi pantalla. No se preocupe, L. Ok. ¿Ahora sí? Buenísimo, sí. Ahora sí. Excelente, disculpen ahí la falla técnica. Excelente, como les decía, van a haber metodologías que nos van a permitir ver si realmente la forma en que estamos innovando, como les decía, va a requerir disciplina, va a requerir un proceso, y muchas veces son las partes que nos buscamos saltar. Como les decía, no busco que la charla de hoy sea teórica en discutir cada una de las metodologías, tal vez vamos a hablar rápidamente de algunas de ellas porque son metodologías que nos permiten hacer ese proceso de evaluación sobre si la idea que estamos planteando realmente cumple las diferentes características y va a funcionar. Recordemos que no solo tiene que ser novedosa o innovadora, como la palabra lo define, sino que tiene que haber un mercado, un usuario que vaya a poderlo utilizar. Dentro de ellas, por ejemplo, muy novedosas ha salido el tema del Lego Serious Play, que realmente les digo, enseña cómo resolver problemas o cómo aplicar el tema de innovación jugando Lego, como lo hacíamos tal vez de pequeños, y cómo realmente uno puede pensar incluso modelos de negocio complejos con un equipo de gente a través de los Legos. Por ejemplo, hay metodologías como la de los sombreros que me permiten estar viendo con grupos de personas analizando la misma idea, pero desde perspectivas distintas. Entonces, por ejemplo, la persona que tiene el sombrero negro es tal vez la persona que lo trata de ver no desde un concepto negativo, pero tal vez el que va a hacer preguntas tal vez de carácter más fuerte sobre el proyecto. De ahí está el optimista, de ahí está el que lo ve todo desde el punto tecnológico, y tener esos diferentes puntos de vista dentro de las personas de un equipo es lo que va aportando a desarrollar la idea. Todo lo vamos a ver diferente, incluso se puede ir uno rotando los sombreros. ¿Y por qué les menciono este tipo de metodologías? Muchas veces ya cuando la innovación está adaptada dentro de los procesos de la empresa como tal, ya no es que le digamos, bueno, mira, vamos a innovar, entonces hoy vamos a tener nuestra sesión directamente y vamos a aplicar tal metodología. Muchas veces se vuelven ya dentro de la parte del ADN de la empresa. ¿En qué sentido? Se establece una discusión para establecer un nuevo producto. Muchas veces lo vamos a analizar con la perspectiva de los diferentes sombreros, y uno lo van a estar criticando, otros lo van a estar viendo a favor, otros lo van a estar viendo como el cliente, pero todo eso es lo que ayuda a construir un mejor prototipo. El tema de design thinking lo utilizan incluso muchas empresas innovadoras alrededor del mundo, como Apple, precisamente para poder desarrollar sus productos. Cómo realmente buscan conocer a su usuario, cómo definen un prototipo, cómo lo idean, cómo prototipan, cómo hacen las pruebas, y realmente cómo después esto lo van implementando y lo pueden ir implementando gradualmente. Entonces, hay diferentes tipos de metodologías que nos van a servir en todo este proceso de innovación. Como decía, aquí traté de enmarcar algunas, tal vez que muy comúnmente utilizamos en el día a día en el caso de nuestras empresas, pero hay muchísimas más.
Todo esto dentro de un contexto que estas son tal vez a nivel macro las metodologías, pero muchas de ellas tienen herramientas que nos permiten apoyarnos en ese proceso. ¿Qué tipo de herramientas? El hecho de hacer una lluvia de ideas y hacer una sesión de lluvia de ideas, hay metodologías correctas para sentarse. No es como, bueno, sentémonos en esta mesa el grupo de amigos y empecemos a tirar ideas al aire a ver qué se nos ocurre. Digamos que incluso hay metodologías donde puedo medir estas ideas de, bueno, aportemos 3 ideas cada una en un rango de 1 minuto, lo primero que se nos ocurra, y vamos pasando el papel y al final vamos a juntar en cuestión de 15 minutos las mejores 30 ideas y ahí va a empezar un proceso de evaluación entre las mejores y las no tan buenas de un aspecto crítico. Entonces, ¿cómo podemos ir depurando? Al final lo que se busca es ir concretar en cada una de las etapas. Hay otras herramientas como hacer un focus group donde voy a sentar un grupo de gente externa y lo voy a poner en contacto posiblemente con el producto o de servicio que estoy evaluando. No es necesario utilizar todas las herramientas disponibles dentro de una metodología para poder validar nuestro proyecto. Hay unos proyectos que lo requieren, hay otros proyectos que no lo requieren. Muchas veces es de conocerla y ver realmente cuáles se adecúan para el proceso de implementarlo. Pero es importante hablar de todo esto porque son las etapas previas, ya sea que como innovadores o emprendedores debemos realizar. Muchas veces nos queremos ir directamente de la idea a la creación y nos saltamos estas etapas intermedias que son preparativas y sumamente importantes. ¿Por qué? Más allá de solo evaluar la idea como tal o el prototipo del servicio, también debemos de entender que eso estamos dentro de un contexto, de un país, de una sociedad, de un mercado. Entonces tenemos que entender otro tipo de factores que no necesariamente están ligados al proyecto. Por ejemplo, estamos pensando en hacer equipo electrónico, dispositivos de Internet de las cosas y fabricarlos en Guatemala. Perfecto, ok. ¿De dónde vamos a importar los componentes? ¿Cuáles son los procesos aduanales que tenemos que requerir? ¿Necesitamos algún permiso especial, por ejemplo, para enviar baterías en carga aérea? Hay muchos otros factores que posiblemente no los estamos viendo como ligados a un proyecto, pero que van a estar relacionados. Muchos de esos son de carácter político, legales, económicos, tecnológicos, socioculturales. Entonces, hay otro tipo de análisis que nos permiten también hacer este tipo de consideraciones, porque puedo tener la mejor idea, pero resulta que mi cadena de abastecimiento no se puede dar porque no puedo conseguir las materias primas, o resulta que hacerlo en el mercado que lo estoy pensando hacer tiene ciertas complejidades adicionales, o no soy competitivo por el precio que voy a poder llegar a ofrecer. Y estas son muchas de las características que debo evaluar. Y sin dejar por un lado, tal vez una de las que yo considero sumamente importantes en lo personal, es que no averiguamos muchas veces si hay marcas registradas con el nombre que queremos, si hay patentes incluso, que alguien ya haya patentado la idea que tengamos. Muchas veces nos vamos de la idea a decir, bueno, esto nadie lo ha pensado en el mundo y directamente me voy, lo fabrico, tardo 8 meses en fabricarlo y realmente cuando trato de hacer mi patente de registro, resulta que alguien más ya lo tenía y tenía registrado y por más que haga no voy a poder registrarlo. Entonces perdí 8 meses que hubiera podido incluso reorientar los esfuerzos. Entonces son etapas que sí son sumamente importantes y que es bueno recomendarlas, hacerlas en esas etapas previas muchas veces del proceso de innovación. Al final lo que buscamos, ya sea siendo un emprendimiento, digamos que lo estemos buscando innovar para un emprendimiento tecnológico o lo estemos pensando igual dentro de un aspecto de una empresa o una innovación que va a resultar en un emprendimiento social, al final lo tenemos que modelar dentro de un esquema de negocios, es decir, cuáles son los diferentes componentes que va a tener esa innovación. Para muchas veces esto se utiliza, por ejemplo, el Business Model Canvas, donde me permite ejemplificar segmentos de clientes, relación con el cliente, propuestas de valor, actividades clave para mi innovación, qué red de partners forman clave para proveer la innovación, cuál es la estructura de costos, recursos claves, canales de distribución y comunicación y flujo de ingresos. Al final, cada uno de estos componentes son sumamente importantes. Y ahí es cuando empezamos a ver que no solo es la idea de lo que estaba pensando como innovación, sino que todo el entorno para hacer que esa idea salga adelante. Por supuesto, aquí podríamos explorar y hablar solo de estos temas teóricos o de las metodologías y extendernos en herramientas por bastante tiempo. Incluso les diría, hay mucha documentación en Internet e incluso muchos cursos a los cuales uno puede tener acceso que hablan exactamente cada una de estas metodologías. Digamos, hay unas mejores que otras, dependiendo del segmento donde están. Digamos, están en tecnología, si están en alimentos, si están en áreas agrícolas, si están en áreas legales. Cada una de esas herramientas les va a permitir tener cierta área de especificación según la industria. Pero es bueno poder hacer todas esas tareas. Ahora bien,
Por el otro lado, les diría que también vale la pena no perderse entre tantas herramientas. Es decir, hay que hacer estas actividades porque hay que documentarse, hay que informarse y esto les va a permitir profundizar en el conocimiento del problema que están buscando resolver. Pero tampoco el hecho de que hayan completado el 100% de toda la documentación y toda la investigación les va a asegurar el éxito. Es decir, no solo por cumplir la documentación significa que estoy analizándolo, es la información que consigo en ese proceso que me llega a mí a evaluar el proyecto o la innovación si es algo viable de realizar y podemos ir a los siguientes pasos de la ejecución o si hay que reformularlo o replantearlo. Por eso es que siempre, a pesar de que existen muchas herramientas, hay que regresar a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Tengo una idea, en base a esa idea diseño, en base a ese diseño ejecuto y sobre la ejecución evalúo. Realmente lo que hay que tener en mente siempre son las 4 etapas del proceso. Muchas veces me gusta preguntarles a las personas cuando están ya sea en temas de innovación o temas de emprendimiento, si tuviéramos que partir todo el proceso de llevar una innovación a hacerla exitosa o un emprendimiento tecnológico a hacerlo exitoso, ¿qué porcentaje le darían a la idea? ¿Qué porcentaje le darían al modelo de negocio o al diseño del negocio? ¿Qué porcentaje a la ejecución y qué porcentaje a la ejecución, a la evaluación? Y muchas veces, ¿por qué hago esa pregunta? Me topo muy frecuentemente con personas que dicen, bueno, es que mira, tengo la mejor idea del mundo y no se la voy a contar a nadie porque si no me la van a robar. Les diría que cuando uno analiza las diferentes ideas, por supuesto, hay unas muy novedosas y la recomendación es siempre evaluarlas y si hay temas que puedan ser patentados o registrados, que la mantengan con el mayor grado de secreto, media vez no hagan ese proceso, porque media vez uno libera información de carácter público, tiene un periodo de tiempo para poderla registrar y que legalmente sean avaladas sus ideas. Pero por el otro lado, también consideremos que muchas veces, si lo vemos en un contexto de un 100%, 5% es la idea, 15% es el modelo de negocio y el otro 80%, y donde se marca la mayoría de la diferencia entre las personas, es en la ejecución. ¿Cómo realmente llevo a cabo una buena ejecución? Por supuesto, si hice bien mis tareas previas en el tema de la idea, en el tema del plan, mi ejecución también me va a salir, me va a ir mucho mejor o va a salir mejor beneficiado. Y siempre es bueno hacer la evaluación. ¿Y eso por qué es interesante? Porque es como el lema que decía, work smart, not harder. Tengo que hacer la evaluación, puede ser que esté ejecutando muy bien y tengamos un ritmo y esté denotando que hay un crecimiento muy fuerte con lo que estoy haciendo, pero no necesariamente lo estoy haciendo de la mejor forma. Entonces siempre tengo que tener etapas de evaluación donde voy realmente analizando mis resultados, en base a eso voy pivoteando la idea y voy reformulándola, porque como hablábamos, puede ser que estemos trabajando bajo una innovación incremental que se va a ir desarrollando con el tiempo y no tengo que llegar a la solución perfecta en la primera iteración. Ahora bien, ya pasando un poco al contexto de lo que me toca vivir en el día a día, he reconocido algunos lemas en la parte de la innovación que considero que son sumamente importantes. Primero, la innovación no solo es cuestión de un tamaño de la tecnología, es decir, no solo las empresas muy grandes innovan porque tienen el recurso o el talento humano, etcétera, para hacerlo. Y no, como les decía, también no toda la innovación va relacionada a la tecnología. Más es un tema de actitud e información. Y agregaría muchas veces a esa definición un tema de disciplina, cómo realmente lo inyecto dentro de la cultura de los equipos de trabajo. Cada vez los problemas se vuelven más complejos para resolver, de tal forma que no podemos tener una persona que es experto en todas las áreas. Entonces, ¿cómo buscamos esa experiencia? Y como decía Henry Ford, no hay que saber de todo, pero hay que saber a quién llamar. Y el otro lema que considero que es sumamente importante, y más cuando estamos viendo que hay muchas herramientas que dependen de software en la innovación, es innovar o morir. Porque proteger software muchas veces es muy complicado a nivel de patentes y de registros, pero podemos registrar el modelo de negocio, la forma en que estamos atendiendo el problema, pero al final de cuentas va a ser más un tema de innovación. Es decir, mantenernos constantemente innovando nuestras soluciones de tal forma que cuando las liberamos al mercado, que la competencia las ve, ya nosotros vamos muchos meses adelante y siempre estamos en ese constante tema de innovación. Y un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, los vehículos o los automóviles. Cuando nosotros vemos un modelo circulando, ese modelo pasó en una etapa de diseño 5 años atrás. Calculen que es diseñar un vehículo que tiene que ser novedoso y ser de moda 5 años adelante de lo que estamos viviendo con la tecnología que posiblemente no conocemos. ¿Por qué? Porque simplemente si no, no daría tiempo de crear todos los insumos, todas las cadenas de abastecimiento y producción. Entonces, eso es algo importante de definir.
También muchas veces que vamos a estar innovando, vamos a estar en áreas desconocidas y en áreas grises. Y va a ser muy frecuente que les digan, no, mira, eso no creo que se pueda. Cuando ustedes tengan la duda y les digan que no se pueda, créanme lo que muchas veces por ahí es. Simplemente hay que profundizar en el conocimiento. No necesariamente innovar es, bueno, ya hicieron esta aplicación en otras partes del mundo, en otro país, y la quiero simplemente trasladar a que se haga en Guatemala. Realmente ahí tenemos que evaluar si estoy innovando. Y un tema importante basado en esto, que les diría también por la experiencia, es enamórense del problema que buscan resolver, no de la solución en la forma que lo están resolviendo. Y muchas veces tiene que ver mucho con el emprendimiento. Y les digo, la primera vez que me lo dijo un inversionista de riesgo. Y me decía, y me costó entenderle en el momento, tal vez incluso me agarró un poco en el aire. Decía, bueno, pero ¿por qué me lo están planteando? Decía que al final de cuentas, uno cuando hace una solución, pónganse a pensar, ustedes piensan en X problema y ustedes diseñan el app que resuelve ese problema. Entonces, para ustedes en ese momento, su app es la maravilla del mundo en cómo resolvió el problema. Pero posiblemente ustedes no habían visto el problema con todas las perspectivas que pueda llegar a tener. Entonces, si uno se enamora de su solución, posiblemente no va a aceptar críticas constructivas de alguien externo que venga a analizar el problema. Si uno se enamora del problema, siempre va a estar buscando cómo quiere solucionarlo, sea con la solución de uno, sea agregando soluciones de alguien más, pero realmente lo que busca uno es cómo tener el conocimiento o el dominio total del problema que busca resolver. Y por eso muchas veces le recomiendo a los emprendedores, y por eso lo pongo en algunas de las presentaciones, una app no es la solución para todo, porque la mayoría de personas que se acercan a temas de emprendimiento tecnológico me dicen, mira, es que tengo una idea y para esta idea voy a hacer el app. Entonces, lo primero es, bueno, ¿el app es la solución al problema o el app va a ser una herramienta que va a ayudar en un proceso que me va a ayudar a solucionar el problema? Entonces, es bien importante que realmente busquemos hacernos expertos en el problema que estamos buscando solucionar o rodearnos de las personas que pueden llegar a aportar en el problema que estamos buscando solucionar. Ya que por darles una idea, en mi caso profesional yo me enfoco en algo que se llama sistemas de información geográfica. No sé, tal vez si alguien había escuchado el nombre, tal vez más adelante lo discutimos, pero en sí, para ponérselos en otras palabras, es cómo aplicar los mapas digitales a la solución de problemas. Y vamos a ver algunos ejemplos muy rápidamente adelante. Si lo ven en otra forma de verlo, es así como ustedes ven un Waze para utilizar el tráfico, es como utilizar esa tecnología precisamente en temas como logística, en temas como agricultura. Ahora bien, muchas veces es cómo voy a utilizar esa tecnología para resolver un problema, más la tecnología en sí no es lo novedoso. Eso sería una de las primeras cosas y ahí atrévanse a empezar fuera de la caja. Como les decía, muchas veces cuando estamos tratando de plantear algo novedoso es muy probable que no exista o que no se conozca mucho al respecto. Entonces, por ese desconocimiento, toca crear también muchas veces esa cultura de aprendizaje en los usuarios finales para que lo aprendan a utilizar. Pónganse a pensar si cuando salió el iPhone no hubieran tenido el iPod previamente para escuchar música y no hubiera existido el Walkman para cassettes y no hubiéramos tenido toda esa evolución. Realmente hubiera sido muy difícil para el usuario acostumbrarse. Ahora realmente lo miramos como algo de todo el día. Segundo, analicemos el mercado. ¿Qué mercado queremos para nuestra innovación? ¿Realmente queremos una innovación donde nuestro mercado que estamos considerando es Guatemala? ¿O realmente por el mundo globalizado y con la tecnología que tenemos ahora queremos solucionar problemas de carácter mundial? Y les digo, esto no solo a nivel de problemas de carácter económico donde queremos generar ganancias, también pueden ser emprendimientos sociales que busquen, por ejemplo, combatir el tema de los alimentos, como es el caso del concurso en el que están participando, o lo es el caso de problemas de la energía eléctrica en muchas partes del mundo y como ya hay algunos emprendimientos en Guatemala. Pero ¿por qué es importante esto? Muchas veces para lograr desarrollar la innovación, para que sea sostenible, para que haya un mercado, para que se construya el volumen de personas o de usuarios que necesitamos para que sea sostenible, muchas veces tenemos que aprender a ver fuera de las fronteras. Incluso, como decía, muy propio en la parte de tecnología, tal vez en ese ambiente donde me muevo, pensar en aplicativos que van a ser solo consumidos por usuarios de Guatemala, muchas veces no se justifica las inversiones versus la cantidad de usuarios. Y dependiendo qué tipo de mercado se enfoque uno, digamos, si es un mercado de empresas o si es un mercado de usuarios individuales. Entonces, sí es importante tener claro hacia qué le apunta uno en el tema de la innovación para ver qué tipo de soluciones va a buscar.
Para ponerlos un poco solo en el contexto actual, como decía, si estuviéramos pensando en el mundo de la tecnología y propiamente en sectores, tal vez, como decía, en los que me toca convivir en el día a día. En mi caso me toca trabajar mucho con el tema de ciudades inteligentes. Y como les decía, aquí lo vamos a pasar superficialmente y cómo definimos una ciudad inteligente. Y se los voy a comentar en contexto porque muchas veces vamos a analizar qué contextos de innovación surgen alrededor de todos estos conceptos. Las ciudades inteligentes se definen como ciudades que utilizan datos y tecnología para crear eficiencia, mejorar la sostenibilidad, crear desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los factores de vida de las personas que viven y trabajan en la ciudad. Si analizamos ese contexto de una ciudad inteligente, vamos a ver precisamente que la tecnología está en distintas áreas. Áreas como, por ejemplo, los cultivos ahora que se pueden crear, los invernaderos que están dentro de las mismas ciudades, que ya están existiendo en muchas partes de Asia y en Europa. Temas de edificios inteligentes, vehículos autónomos, no tanto para movilidad o para transporte de mercadería, temas de redes de telecomunicaciones inteligentes, ya no es solo dónde está el poste de electricidad y el cable, sino que qué pasa si yo corto este cable de electricidad, cómo el sistema se puede minimizar el impacto. En temas de salud, si se dan cuenta, muchos de ustedes ya ahora utilizan relojes inteligentes que están midiendo incluso su ritmo cardíaco y pueden incluso detectarles un paro cardíaco o anticiparse ante una emergencia. Tema de datos abiertos a nivel de gobierno para estarnos alimentando de información, tanto de carácter público como privado, como ciudadanos convivimos con nuestro entorno a nivel de una ciudad, temas de internet, temas de gobiernos inteligentes o temas de manufactura. Solo esto estamos hablando a nivel de conceptos macros en ciudades inteligentes, o sea, como les digo, ya en un concepto muy tecnológico. Pero esto que vamos a hablar ahorita en el contexto tecnológico aplica o hay que tenerlo muy en cuenta muchas veces en los tipos de innovación que van a tener. Por supuesto, ustedes me pueden decir, bueno, estoy innovando en un proceso y va a ser un proceso no de carácter tecnológico, seguramente no van a ser tan influyentes, pero en otro tipo de contextos, pues sí van a ser importantes. ¿Y qué factores son sumamente importantes? Primero, en la parte tecnológica, miremos la evolución que han tenido la capacidad de procesamiento de las computadoras de los últimos 50 años. Si vemos aquí desde los años 1900, cuando hablamos en 1960, 70, una computadora que tal vez ahora tenía la capacidad de procesamiento que tenemos ahora en nuestro celular, ocupaba físicamente más de un cuarto. Analicemos que dicen que para el 2023 vamos a tener que una computadora tiene la capacidad de interacción de lo que hace el cerebro humano. Y recordemos que un humano ni siquiera usa el 100% del cerebro. Para el 2045 la capacidad de cómputo que vamos a tener es la combinación de todos los cerebros de las personas que viven en el mundo ahorita en capacidad de temas de cómputo. ¿Qué quiere decir? En los próximos 25 años nuestra capacidad de cómputo va a llegar a ser, no se va a llegar a igualar a lo que hemos visto en el pasado en crecimiento. Tanto así que ya noticias que sonaron a principio de este año es que ya estamos migrando hacia las computadoras cuánticas. Y si no han leído de eso, se lo recomiendo porque es algo que también nos va a venir a revolucionar en todo lo que es capacidad de procesamiento de datos. Una forma, por ejemplo, de cómo pueden llegar a impactar las computadoras cuánticas, tomando en cuenta el tema de la pandemia que estamos viviendo. Se han dado cuenta, pues ahorita hay muchas empresas fabricando la vacuna y haciendo muchas pruebas en humanos. ¿Por qué? Porque los humanos somos maquinarias tan compuestas en cantidad de variables que tenemos que probar en todos los distintos tipos y ver que no puedas resultar peligroso para ninguna persona. Las computadoras cuánticas podríamos hacer este tipo de análisis médicos que posiblemente ahorita toman años hacerlos en minutos. Por supuesto, todo esto va a ser un proceso de aquí que estas computadoras lleguen a estar tal vez en el escritorio de nosotros, van a pasar años, pero ya estamos en esa sintonía. Si se dan cuenta, no solo en la capacidad de cómputo que podemos ver ahora, veamos un pequeño ejemplo. En mi época de colegio, ya la gente era feliz por tener un reloj que tenía la calculadora y traía los botones, y entre más botones trajera el reloj, se miraba como que tenía mayor capacidad. Comparémoslo ahora con la parte de los dispositivos que tenemos para vestimenta, como los relojes. Digamos, estos ya realmente son un equipo de cómputo dentro de ellos mismos y pueden medir cualquier cantidad de señales en cualquier momento y estarlas transmitiendo. Por supuesto, el lema de hacer las cosas simples es complicado. Pasar de este proceso electrónicamente a esto, uno lo verá como que qué bonito, qué buena forma de diseñarlo. Pero ese proceso de llegar a este tema llevó varios años
y hacer ese proceso seguramente desde el punto de vista de ingeniería. Es complicado para hacerlo para el usuario sencillo. ¿Qué otro contexto es importante? Veamos los avances que hay a nivel de la nube. Ahora realmente tener un servidor y voy a levantar una app y esa app lo van a accesar millones de personas es muy sencillo. Simplemente me conecto a una de las nubes disponibles que hay en el mercado, levanto un servidor, lo configuro en cuestión de minutos y en cuestión de horas puedo tener una hipercapacidad para millones de personas conectadas. Si eso retrocedemos, incluso les diría, no muchos años atrás, les diría unos 15 años atrás, ¿eso qué requería? Bueno, voy a lanzar un aplicativo en Internet, tengo que comprar servidores, tengo que ver dónde hay un buen ancho de banda para colocarlo. Era sumamente caro, era lento y no lo teníamos el acceso. Ahora esto ha venido a ser un gran habilitador porque no solo se tienen disponibles estas infraestructuras, sino que también a un precio accesible. Anteriormente uno tenía que hacer la inversión al principio y ver cómo se iba pagando esa inversión. Entonces también si el proyecto fracasaba o el prototipo no era bueno, bueno, ya tenía una inversión muy fuerte hecha. Ahora la forma de prototipar en la nube realmente me permite ir a ese tema. Puedo hacer prototipos, evaluar si funciona voy agregando funcionalidad y en base a eso voy agregando de presupuesto y cómo voy controlando estos avances. Otro tema que está siendo muy importante tomar en consideración ahora es el tema de cómo la inteligencia artificial ha venido evolucionando. Y para serles sincero, los conceptos de inteligencia artificial que estamos viendo ahora no son nuevos. Muchos de ellos fueron desarrollados en los años 50 o en los años 60. La diferencia que hay ahora es que precisamente por tener temas como la nube, es que ya podemos primero poder probar estos prototipos o estos modelos. Y muchos de ellos, digamos, tal vez cuando abrimos el tema de inteligencia artificial y hablamos en temas más puntuales, como lo es el aprendizaje de máquinas o machine learning, o el aprendizaje profundo, el deep learning, ya cada vez más lo estamos viendo en aplicaciones del día a día. ¿Por qué? Si no tuviéramos deep learning, no tendríamos, por ejemplo, las listas de recomendaciones de películas en Netflix, no tendríamos asistentes como Siri o como Alexa, no tendríamos chatbots, no tendríamos teléfonos, vehículos inteligentes o autónomos. ¿Por qué? Porque son capacidades de analizar el problema de forma distinta, utilizando tecnologías distintas en capacidad de procesamiento distinta. Entonces, esto hay que tenerlo en contexto porque, como hablamos, esta emergencia nos está causando que esta década que nos tocaba vivir, que era una transformación digital bastante importante, la vamos a tener que vivir, pero en un periodo de tiempo muchísimo más corto. Entonces, cada vez vamos a ir viendo más el involucramiento de este tipo de tecnologías en nuestros productos o servicios que consumimos en el día a día. La mayoría de teléfonos inteligentes en la captura de fotos ya trae conceptos de deep learning para incluso estabilizar las fotos. O el que uno sonría y la foto le permita saber que están sonriendo y tomarle la foto. Otra cosa que vamos a ver pasando mucho en el mundo es todo va a estar conectado a Internet, el Internet de las cosas. En verdad, si ahorita han visto que el teléfono está conectado, que el reloj está conectado, va a llegar un momento que todos los dispositivos electrónicos que ustedes utilizan un día van a estar conectados. La refrigeradora le va a estar mandando la lista a su celular de qué productos le hacen falta y va a estar pidiéndole en la página de internet al supermercado de una vez que va a estar conectado al vehículo que les va a estar despachando. ¿Por qué? En esta nueva década que estamos, la data es como la gasolina de la era pasada. ¿Por qué? Todos los modelos de inteligencia artificial requieren datos para poder ser más precisos, para poder funcionar. Entonces, el hecho de tener todos los dispositivos conectados, ¿por qué se va a dar? Primero, porque van a mejorar tal vez ciertas características de nuestro día a día de vida, pero por el otro lado, porque van a estar recopilando datos que nos van a permitir profundizar en el conocimiento del problema. Ahorita hay muchas cosas que quisiéramos analizar, pero no tenemos data. Por eso, si se dan cuenta y hacen una evaluación ustedes de los aplicativos que tienen en su celular, miren todos los aplicativos que tengan instalados que no son pagados o que no pagan una membresía. Todos esos aplicativos muy seguramente están siendo soportados en modelos de negocio innovadores, pero que están soportados por la data que ellos están obteniendo de ustedes. Entonces, ahí, como les digo, también son temas bastante profundos en temas tecnológicos. Hay, no solo desde el punto de vista tal vez político, digamos, como algunos documentales que han estado saliendo a nivel de Netflix, como que lo van a hacer ver como malo. Yo les diría, yo trabajo en áreas donde los datos que estamos obteniendo a nivel de ingeniería y en análisis de problemas, al revés, nos ayudan a poder profundizar. Trabajo con temas de cómo analizar el tráfico de las ciudades, cómo hacer más eficiente esto. Entonces, si no tengo suficiente data, no podemos modelar. ¿Qué otro considero que son los grandes habilitadores que han habido en estos últimos años? Las impresoras 3D. No solo porque me permiten crear prototipos a escala para hacer temas de dispositivos electrónicos o herramientas o poder
prototipar productos, pero también ya los vamos a ver en temas de construcción de viviendas. Entonces, ¿cómo aplicamos tecnologías tal vez en escalas pequeñas, pero que realmente ahora pueden ir incrementándose a utilizarse de otras maneras? Y también por el otro lado oímos mucho hablar en los meses recientes sobre tecnología 5G, que viene con el tema de las telecomunicaciones, y realmente es un tema de las velocidades de la comunicación, la cantidad de dispositivos que pueden estar conectadas, tiene que ver con el consumo de la batería de los dispositivos, pero vamos a vivir en una era que vamos a estar hiperconectados, todo va a estar conectado. Entonces, como les mencionaba, no solo va a ser a nivel de los dispositivos, pero van a haber muchos servicios que se van a desarrollar que van a estar relacionados o ligados precisamente a estos avances tecnológicos. ¿Y por qué es interesante, como les decía, entender el contexto de lo que va a estar pasando? Porque las innovaciones, sean tecnológicas o no, van a tener esto en el contexto y muchas de ellas van a hacer uso de estas herramientas o van a desarrollar modelos de negocios que están alrededor de eso. Un ejemplo de ello es cuando analizamos incluso las carreras más solicitadas en este momento. Muchas veces son carreras que no existían hace 10, 15 años en las universidades. ¿Cómo van inmigrando? Entonces, cuando pensemos en innovación, no solo pensemos que queremos tener la gran idea que va a entrar como algo que no existe. Pensemos en los nuevos modelos de negocio que se van a generar y qué servicios o productos le podemos incluso ofrecer a esos nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, piensen en un Airbnb. Por supuesto, qué idea genial crear el Airbnb y que podemos alquilar propiedades ahorita como que si fueran para viajes o para temas comerciales y alquilar una propiedad. Pero pensemos también que ahora hay negocios que han surgido a partir del Airbnb. Ahora en las ciudades hay empresas que se dedican a hacer la limpieza de los Airbnb para que cuando llega una nueva persona se encuentren limpios porque posiblemente el propietario solo tenía como inversión. Ese es un modelo de negocio que surgió a partir de otra innovación que fue alimentado y desarrollado a partir de cosas que no existían. Entonces, cuando vemos ahí es que se empieza a volver sin límites muchos de los temas que veíamos. Creo que por haber hablado mucho al inicio, hay algunos temas que me estoy acortando tiempo de preguntas. Si quieren, podemos ir resolviendo preguntas, ya que más adelante lo que traía son algunos ejemplos de cómo hemos visto esas innovaciones implementadas. Y si no hubiera preguntas, pues continuamos en otras de las temáticas que traemos para el día de hoy. Yo quiero empezar con una pregunta. Adelante, por favor. Siento que una de las cosas que estaba mencionando sobre la innovación es empezar algo nuevo. ¿Qué tanto, según su criterio, recomienda eso de qué tanto es el riesgo que uno debe tomar al momento de innovar? Porque según todos los estudios y todo lo que yo he podido leer, dice que entre más riesgo hay mejor recompensa. ¿Realmente cuál es su criterio sobre ese tema? Bueno, te diría que realmente el riesgo al final es una decisión personal, digamos, de qué tanto riesgo tomar. Lo que sí te puedo decir es que si haces toda la tarea y algo que sí hay que hacer es, digamos, todo ese proceso de investigaciones que vas a poder tomar y medir tu riesgo. Y basado en eso, precisamente saber si lo optas o no. Sí estoy muy de acuerdo en que a mayor riesgo, mayor la recompensa, pero también es incertidumbre muchas veces puede ser no necesariamente positiva. Y lo voy a poner en un contexto. Por ejemplo, muchas veces se oye hablar ahora de emprendimientos tecnológicos donde se quiere buscar inversionistas o los famosos ángeles inversores o los venture capital. Cuando uno va a armar un proyecto de estos a nivel de este tipo de emprendimientos, tiene que pensar en el negocio, no solo de la idea que uno tiene, pero en el negocio que va a ser para el inversionista. Un inversionista de riesgo o un ángel inversor no es alguien que nos quiera prestar dinero a una tasa de cambio. Él lo que quiere es que nosotros tengamos una buena idea, que tengamos un buen plan de ejecución y un buen equipo que nos respalde para hacer crecer esa idea lo más rápidamente. Él lo que busca es que esa idea crezca muy rápidamente en cuestión de 3 a 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Él sabe que si la idea es buena y tiene mucho riesgo, le va a apostar porque su retorno va a ser muy fuerte. Él sabe que si el riesgo es bajo y no hay mucho riesgo, posiblemente es una idea que va a funcionar, más lo que va a recibir a cambio no va a ser tan bueno. Siempre va a ser como la bolsa de valores. A mayor riesgo, mayor la recompensa, pero también a esa mayor incertidumbre de si fracaso o no. Te diría que en la experiencia va a ser siempre esa balanza. Si haces bien la tarea inicial de investigar bien tu producto, tu mercado, cómo lo va a aceptar la gente y no asume uno muchas cosas, no supone que esto les va a gustar a los usuarios, sino que uno valida con los usuarios si eso realmente les gusta y les soluciona algo, son riesgos que se pueden tomar. Y siempre vas a tener que tomar algún riesgo. El que no arriesga no gana, como dicen.
Y también como que si uno desea como emprender y decidir innovar con alguna empresa, siempre tiene que tener como en mente lo rápido que está cambiando el mundo, porque para mí siento que unas cosas que mencionó es cómo se han ido alimentando ciertas innovaciones de innovaciones que salieron últimamente, como lo de Airbnb que estaba mencionando. Entonces, realmente pensar en una innovación ahorita tiene que pensarlo no solo de ahorita, sino a 10 años futuros, ¿o no? Sí, incluso normalmente vas a estar viéndolo, tal vez sí puede haber innovación a corto plazo, mediano plazo, largo plazo y depende del tipo de innovación. Por ejemplo, muchas veces uno puede innovar en un proceso, en una empresa donde esté trabajando, puede innovar en un proceso y lo puede llevar a implementación muy rápidamente porque encontraste cómo había una mejor forma de hacer algo. Pero también uno quiere hacer a veces innovación tecnológica donde tiene que investigar primero de la tecnología. Por ejemplo, ejemplos recientes, tal vez quieren hacer el teléfono con pantalla flexible que se pueda doblar. Ya han visto algunas iniciativas de algunas marcas, pero todavía no está solucionado. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que desarrollar primero la pantalla flexible para que después se pueda adaptar al teléfono que lo va a hacer flexible. Muchas de esas invenciones pueden tardar 5, 7 años, 10 años. Todo tipo de innovación puede tardar diferente. Entonces, sí hay innovaciones que pueden requerir mayor tiempo. Puede ser que muchas de ellas en el contexto que lo estás hablando, muchas veces no hagan sentido y hagan sentido años después. Entonces, es parte también de lo visionario que deben ser las personas en el tema de la innovación. Pero sí es importante lo que mencionabas, hay que mantenerse muy, muy actualizado. Yo siempre les menciono que cuando uno elige la carrera que decide estudiar o desea formar en carreras técnicas, siempre tiene que estar buscando leer sobre el tema. O sea, ahora la tecnología y todo avanza tan rápido que si uno deja de leer 6 meses, pudo haber cambiado todo el entorno de un proyecto por los avances tecnológicos. Gracias. De nada. Aquí, Carla tiene una duda y es, ¿qué software nos recomienda utilizar para analizar datos para principiantes? Ok, perfecto. Bueno, sería tal vez dependiendo en qué tipo de datos desean analizar y para qué tipo de problemas. Por ejemplo, un tema puede ser aplicado para tema de ciencia de datos. Ahora está muy de moda el tema de ciencia de datos para analizar estadísticas y muchas veces ahí utilizan temas como R, que es un software de carácter estadístico. También si ya nos vamos a temas de lenguaje de máquinas, pues también ahí hay otras librerías que permiten precisamente temas de machine learning o inteligencia artificial para hacer algoritmos. También les diría temas como Python, como lenguajes de Python, ahora están siendo muy utilizados en el tema de ciencia de datos. Incluso Python es uno de los lenguajes más utilizados ahorita en ciencia de datos. Ahí hay un gran abanico de opciones dependiendo qué tipo de análisis o en qué tipo de problemas quisieran aplicarlos. Tal vez habrían temas más específicos. Gracias. Valeria también tiene una duda que tiene levantada la mano. Buenas tardes, gracias por la charla, de verdad está súper interesante y a mí me llamó mucho la atención de que usted dijo que trabajaba en ciudades inteligentes y me preguntaba como si ahí también ven como sistemas de captación de agua inteligentes porque creo que ha estado muy de moda con todo eso que está pasando en Cayalá y me gustaría saber como que si eso también se planea en ciudades inteligentes. Totalmente, sí. Precisamente en la parte de ciudades inteligentes hay muchas áreas de aplicación en el tema de innovación, mucho de carácter tecnológico, pero no solo en la parte tecnológica, sino que también de procedimientos. Tal vez como decía en la presentación que rápidamente tenía aquí atrás, tal vez mostrándoles algunos ejemplos muy rápidamente, hay un tema de transporte, no solo a nivel de movilidad urbana, de personas, temas de movilidad también logística, ya de camiones, ambulancias, temas de vehículos autónomos, tanto a nivel de aplicativos como otro tipo de cosas que ya funcionan en la región. Temas, por ejemplo, a nivel de infraestructura, este tiene que ver con aguas. Por ejemplo, ya no se trata de ir en todas las calles y abrir hoyos por todos lados para ver dónde está la fuga. Ahora podemos hacer que los sistemas mapeen inteligentemente dónde están las tuberías, los drenajes y en base a eso poder hacer mediciones en tiempo real. Tecnología que ahora vemos involucrada para hacer distribución. Ya estamos a punto de empezar a ver distribución por drones. O ya vemos en algunos países de Estados Unidos y Europa la distribución de comida o alimentos en base a este tipo de dispositivos. Entonces, cada día vamos a ver más tecnología que está alrededor de ciudades inteligentes, temas de escáner 3D para poder mapear y analizar un crimen o un accidente, temas en la construcción también para poder modelar ciudades urbanas totalmente de forma digital
y en base a estas no solo tener un edificio 3D como lo vemos en un AutoCAD, pero también poder tomar decisiones urbanas como dónde colocar las cámaras de seguridad, dónde dejar el tema de áreas verdes para maximizar la captación de agua y lluvia, o cómo mezclar, por ejemplo, temas como el POT en el tema de construcción a nivel de país, temas de trabajo remoto, donde incluso ahorita por temas de la pandemia se ha visto mucho, por ejemplo, en China ahorita ya hay industrias que tienen aplicado el tema de 5G, que a nivel de Internet llega a ser tan amplio que realmente ya pueden trabajar maquinaria de forma remota en canteras. Y cada vez vamos a empezar a ver más este tipo de soluciones, como usted mencionaba, en temas de agua, calidad del aire, por ejemplo, basureros inteligentes que minimizan el tema del costo de la recolección o incluso ya se vuelven, ya hacen reciclaje de composta en el mismo tema de desechos, o el tema de cómo la parte ecológica es muy importante dentro de las ciudades y cómo lo están enfocando a muros verdes o jardines en los techos, pero cómo esto también habilita otra serie de actividades dentro de las mismas ciudades. Entonces hay muchas áreas de aplicación realmente en el tema de ciudades inteligentes que vamos a ir viendo más novedades cada día más. Incluso este ejemplo que mostraba de seguridad ciudadana era porque en los años 90 había una película que se llamaba Minority Report y lo que decían en la película era cómo esta máquina de inteligencia artificial se anticipaba al crimen por un par de segundos, entonces la policía podía llegar al crimen que iba a suceder y poderlo evitar. Y realmente vemos ahora cómo realmente los algoritmos que hay a nivel de inteligencia artificial ya nos permiten estar tomando ese tipo de decisiones. No solo a nivel de análisis predictivos, pero también a nivel de temas de cámara, reconocimientos faciales. Por supuesto, esto lleva a una gran serie de discusiones ahora con el tema de privacidad de los datos, cómo se aplica la tecnología en nuestro entorno y en nuestro diario vivir, que por supuesto hay que profundizar sobre ese tipo de legislación muchas veces, normativas, pero la tecnología ya existe. Entonces, si lo vemos desde el concepto tecnológico y la aplicación, se puede avanzar muchísimo en este tipo de cuestiones. Gracias. Jorge Mario también tiene levantada la mano. Por favor, adelante. Hola Alejandro, buenas tardes. Hola Jorge Mario, gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias Alejandro por acompañarnos, muy interesante la charla. Tengo entendido que has tenido experiencias de ver un poco de cerca la experiencia holandesa en cuanto a movilidad y en cuanto a transformación. Contanos un poquito tu experiencia y qué cosas chileras viste en Holanda que se pueden aplicar de lo que estamos hablando aquí en Guatemala. ¿Qué es como más factible que se pueda utilizar para beneficio de la población? Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Ahí, como bien mencionabas, he tenido bastante contacto con el tema de innovación tecnológica, propiamente en Europa y en Holanda. Tal vez hay cosas muy interesantes que están pasando, incluso lo estamos viendo ahorita por el tema de la emergencia, temas como el uso de la bicicleta. En Holanda, por ejemplo, hay 35.000 kilómetros lineales para ciclovías. Incluso allá la bicicleta tiene la vía en casi todo sentido, más que el peatón y que los mismos vehículos. ¿Por qué? Porque el país como tal se dio cuenta que este tema de movilidad no solo mejoraba los temas de salud, mejoraba la calidad de vida. Entonces empezaron a diseñar todos los conceptos de innovación alrededor de hacer eficiente el tema del transporte público a través de la bicicleta. ¿Y por qué les menciono esto? Y vamos a hablar solo de innovaciones que están surgiendo. Incluso la última la vi hoy por la mañana y me sorprendió. Están haciendo uso del papel toalete de los baños, el usado, el papel reciclado del baño. Lo están utilizando para hacer precisamente estas carriles para bicicletas. Hacen un proceso de transformación y reciclaje y ahora lo están utilizando mezclado con el concreto para hacer un aditivo a este tipo de ciclovías. La otra es, por ejemplo, en temas de construcción. En temas de construcción, ellos en el momento ya están diseñando todas las ciudades, no solo por el hecho de cómo se va a ver el desarrollo urbano, sino que cómo se entiende un edificio en el contexto, que es parte de las bases que ha estado impulsando aquí la municipalidad desde hace varios años a nivel del POT o el ordenamiento territorial. Cómo podemos tener los servicios que necesitamos en el área de entorno donde vivimos y no estar, por ejemplo, que vivimos en un lugar y tenemos que viajar 2 horas por donde estudiamos o donde trabajamos. ¿Cómo empezamos a entender esos servicios de una manera distinta? Entonces vemos también que en este tipo de ordenamientos la tecnología va a estar, digamos, utilizándose bastante en temas de movilidad, en temas de ordenamiento, que van a causar varias innovaciones. Por ejemplo, por eso es que vemos ahora, incluso prepandemia, que ya habíamos visto en temas de transporte que habían puesto los scooters para estarnos movilizando, donde ya puedo alquilar un scooter en la calle.
Por ejemplo, entre más ciclovías, ahorita he visto que en la emergencia han salido varias iniciativas de ciclovías a nivel de, por ejemplo, de la Antigua y de otras municipalidades, que lo que va a traer es también, ok, tenemos ciclovías, la gente está utilizando más las bicicletas, ¿por qué no tener servicios de alquiler de bicicletas en los puntos más transitados? ¿O qué dispositivos de seguridad puedo tener para esas bicicletas que puedo dejar en la calle? Entonces van a empezar a surgir muchas cosas con esto. ¿Qué otras experiencias también que son aplicables de temas como Holanda? Por ejemplo, ellos son expertos en el manejo del agua, ya sea en temas de riego, en el tema de edificación sobre el agua. Y creo que hay, digamos, por ser un país altamente agrícola en temas de agricultura de precisión y cómo aplicar novedades en la tecnología o innovaciones en la tecnología en este sector, tenemos varias oportunidades. De ahí hay otros temas tal vez incluso ya más sofisticados por el nivel de tecnología que ellos tienen. Por ejemplo, en temas de edificación, al momento que ellos construyen un edificio ya calculan cuánta sombra ese edificio le va a causar al edificio vecino para saber que no estoy dejando sin sol al vecino en la ventana. Entonces hacen cálculos donde calculan cuál va a ser el efecto del comportamiento del sol en una edificación nueva versus la vieja para darle los permisos de construcción. Aquí, por ejemplo, ese tipo de restricciones no tenemos algo tan preciso. Tal vez las restricciones más puntuales que tenemos vienen a dar con el tema del aeropuerto y dónde está ubicado, que hay una restricción de altura. Pero este tipo de tecnologías cada vez más se van involucrando en otras áreas. Ahorita en el manejo de la pandemia ha sido algo excepcional, cómo se han utilizado muchas de las tecnologías en innovación, porque ya no solo fue tema de dónde están mapeadas las emergencias, sino que cómo brindar o cómo poder predecir a través de inteligencia artificial cómo sigue entendiendo, cómo sigue expandiendo la pandemia. Entonces, ahí, como les digo, podríamos hablar de varias innovaciones que han ido surgiendo y también cómo hay algunas que hemos adaptado en países de Latinoamérica y otras que todavía estamos pendientes por hacer. Buenísimo, muchas gracias, excelente. De nada, Jorge Mario. Muchas gracias. Y una última pregunta es, ¿qué libros le recomendaría a algún emprendedor o a alguna persona que ande buscando ser innovador? Por ahí vi que hizo una referencia al libro de Osterwalder, pero no sé qué otra referencia le pudiera dar a los participantes. Buena pregunta. Bueno, tal vez la verdad es que hay libros que más los estoy orientando no temas de tal vez de innovación, pero tal vez de emprendimiento como tal o esa combinación. Por ejemplo, el de Scaling Up o de Escalando Empresas. El autor se los proporciona en un momento que no recuerdo precisamente, pero está basado en una metodología, es muy bueno. Precisamente las metodologías como Lean Canvas, todo lo que está relacionado a Design Thinking, es muy buen material. Y tal vez algo que yo sé que estamos sobre el tiempo ya de las 5 de la tarde, pero que es interesantísimo también y que les traía un poco en la presentación, es muchas veces hay algo que hay que preguntarse, y muchas veces es, bueno, ¿y cómo logro financiar esta innovación? Y es parte de ver esa otra experiencia, cómo logro conseguir fondos. Hay que entender que muchos de estos proyectos entran dentro de un entorno de donde vivimos y como sociedad. Entonces, muchas veces hay que ver si traen algún beneficio y muchos de ellos ya lo están viendo ustedes a través del Fulbright porque están enmarcados dentro de los objetivos de desarrollo sostenibles. Por ejemplo, cuando hablamos de ciudades inteligentes, muchas veces hablamos de los objetivos de ciudades o comunidades sostenibles, o estamos hablando de porque va a tener algún tema de inclusión o crecimiento económico. Entonces, muchas veces sí es importante entender cómo funcionan estos objetivos que son de carácter mundial, que se han comprometido los diferentes países para el año 2030, porque si uno logra entender cuáles son los objetivos y qué se está buscando medir y las innovaciones que uno busca crear tienen incidencia en este tipo de objetivos, hay programas de financiamiento enfocadas para la solución de estos problemas. Por supuesto, los problemas no son problemas sencillos o que, bueno, ya hoy lo resolví. Son muchas veces problemas complejos que por eso necesitan estos grupos multidisciplinarios para poderlos solventar. Y un ejemplo muy claro de ellos es como lo que están participando en el Fulbright, el de Food for Good. ¿Por qué? Más que un concurso, como ustedes bien lo describían, eso es toda una experiencia. Van a vivir a una pequeña escala lo que es analizar todo el proceso de una problemática. En este caso están viendo el tema de alimentos, pero seguramente cuando se metan a ver el tema de alimentos les van a salir temas de logística, de legislación, de proveedores, de cadenas de abastecimiento, de temas económicos, y realmente van a tener un problema pues sumamente complejo de analizar y mucho contexto, que si se logra resolver, tiene incidencia
en estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es muy interesante precisamente leer la documentación de los objetivos de desarrollo sostenible, porque así como está este proyecto en el que están ustedes participando, hay otros proyectos que también aperturan a capital para poder estudiar y analizar y poder hacer sustentables los proyectos. Por supuesto, no olvidemos la definición que veíamos en un inicio, que es, tiene que haber un mercado, o sea, tiene que ser sostenible en el tiempo, ya sea emprendimiento social de carácter económico, pero tiene que ser sostenible en el tiempo. Entonces, siempre hay que ver todos los factores del proyecto. Y algunos factores muy rápidamente del ecosistema. Como les digo, hay un montón de actores del ecosistema, pero quise ponerle aquí algunos muy rápidamente, algunos links de interés. Primero, dentro de la página del Mineco van a encontrar un documento publicado en el 2015 que se llama Emprende. Este documento como tal es la política de emprendimiento y van a encontrar este documento. Es interesante que lo revisen, aunque también estamos muy próximos a que publiquen uno nuevo. Esta les va a servir porque aquí aparecen muchos de los actores del sistema de emprendimiento e innovación, como instituciones en las que me puedo apoyar cuando tengo un proyecto de estos. Les voy a poner eso en el link de la reunión para que lo puedan tener aquí a la mano. Otro de la información es también dentro de la página de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Como les comentaba en un inicio, yo pertenezco a la Comisión Intersectorial de Innovación Productiva y Emprendimiento, que es del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que son unas comisiones técnicas o las tanques de pensamiento que pertenecen al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Son trabajos ad honorem que tenemos para participar en el ecosistema. Y también es un mensaje que es bien importante ahí. Cuando estemos en temas de innovación o en temas de emprendimiento, es importante muchas veces entender que no podemos ser actores aislados dentro del ecosistema. Vamos a necesitar apoyo y vamos a necesitar conocer otras perspectivas que tal vez no estamos visualizando. Y por eso es importante conocer este ecosistema. Entonces, dentro de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, pueden entrar a su página de Facebook, hay bastante contenido de diferentes proyectos, hay temas sobre patentes, propiedad intelectual y otros aspectos importantes. En la Universidad del Valle, el Observatorio Económico Sostenible tiene un excelente documento como hoja de ruta de la innovación, que incluso se ha seguido desarrollando y ahora lo están trabajando también en conjunto con Mineco. Y también puse a Swiss Contact porque están por liderar precisamente un documento que es una actualización al ecosistema actual de innovación y emprendimiento. Es un documento que también me permite conocer qué actores hay a nivel de financiamiento, hay a nivel de ayudarnos a hacer prototipos o capital semilla o venture capital o apoyo en asesoría, o también instituciones también privadas como lo puede ser en Multiverse, en la página de Multiverse, que es una aceleradora, incubadora de negocios. Dentro de la página pueden encontrar este mapeo del ecosistema, que es una herramienta interesante porque pueden empezar a conocer también diferentes actores del sistema. Como les digo, aquí no busco promover realmente ninguno de estos instituciones como tal, pero sí hay información interesante que pueden encontrar. Por ejemplo, de esta página me gusta en la parte de los actores del sistema y qué pueden encontrar dependiendo de las necesidades que tengan. Entonces, esto era una pequeña guía de ayuda que quería mostrarles para que la tengan en referencia. Algunos actores del ecosistema, como les digo, hay que abocarse más a estos documentos o mantenerse activos en las páginas del Cenacit o el documento del Observatorio Económico Sostenible, porque brindan un buen marco de información de referencia para poder entender el contexto de los actores del ecosistema de emprendimiento. Y algo que es bien importante, cuando ustedes vean temas de innovación y que piensen que van a crear un modelo de negocios en el cual van a buscar inversionistas, primero tienen que crear su modelo de negocio desde el inicio, para que sean sujetos a inversión. No todo modelo de negocio va a ser atractivo para un inversionista externo. Y no vean al inversionista externo, un ángel inversor o un venture capital, como que ese es el fin. Digamos, en el momento que yo consigo al inversionista, ya alcancé el éxito. No, al revés, ahí empieza la parte difícil porque alguien ya les dio plata para desarrollar la idea y les va a marcar que ustedes cumplan los resultados. Entonces, les diría, después de haber dado muchas pláticas a inversionistas, realmente el inversionista sí ven que tengan una buena idea y que tengan un buen plan de negocio, pero van a confiar muchas veces en ustedes como persona. Pónganse a pensar que están cerrando, pues me imagino muchos de ustedes por la edad no van a estar casados, pero están cerrando un matrimonio en cuestión de una plática de 5 minutos, una relación de los próximos 3 a 5 años. Porque eso es con un inversionista de riesgo. Le van a exponer y si ustedes lo que dijeron en los primeros 30 segundos no les llamó la atención, van a oír 100 pitch más. Entonces, ¿qué cosas pueden ser clave en eso? Que ustedes muestren que tienen pasión en lo que están buscando resolver.
Es decir, si ustedes muestran la pasión y el conocimiento, que tienen un equipo que los apoya para desarrollar eso, créanme lo que muchas veces es más valioso que tener el modelo de negocio perfecto o la idea perfecta. Muchas veces hay buenas ideas con malos modelos de negocio, pero no se nota esto en los emprendedores y son emprendimientos que muchas veces no logran conseguir el financiamiento. Entonces, parte de esto, lo que buscaba crear con esta plática era, pues, crear ese potencial emprendedor, crearle la curiosidad, que generen ideas, que investiguen, que innoven, que hagan un plan y que ejecuten sobre eso. De igual forma, pues sé que pueden existir muchas preguntas, les dejo algunos de mis datos de contacto por si en algún momento tienen alguna consulta a través de estos datos que les aparecen en